Aleluya. Dele un aplauso a ese Dios poderoso que tenemos en este lugar. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Quiero darle la bienvenida a este lugar. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos ven en la transmisión. Gloria al Señor Jesucristo, porque nos permite un día más estar en su presencia, estar en su casa, adorándole y dándole toda la honra y toda la gloria. Me siento muy agradecido. Me siento contento, bendecido por estar en este lugar nuevamente, con esos nervios que siempre lo acompañan a uno en el momento de estar en este lugar, pero agradecido con Dios porque me permite darle la honra y la gloria junto con todos ustedes en este lugar. Amén. Y de esta manera quiero invitarlo a que hagamos una oración a nuestro Señor Jesucristo para que sea Él el que tome el control de este servicio. Señor Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre Celestial. Reconocemos que eres nuestro Salvador, que eres nuestro sustentador, que eres, Señor, nuestro Dios, el que nos anima, el que nos perdona, el que es justo, el que es fiel, el que no nos abandona. Señor Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria y te pedimos que tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, permanezca y que se manifieste en cada uno de los que estamos en este lugar, Señor Jesús. Que tu presencia, Señor Jesús, esté aquí con nosotros y nos acompañe, Señor Jesús. Y que seas tú, Señor Jesús, el que lleve el control de este servicio. Te damos toda la honra y toda la gloria. Hermano, le invito a que no pierda su tiempo. Le invito a que aproveche cada momento en este lugar. Reflexionaba en mi casa y decía, si esto se siente en 4 o 5 meses alejado de los hermanos de mi familia, para poder en unidad poder honrar el nombre de Jesucristo, ¿qué se sentirá estar lejos de su presencia una eternidad? ¿Qué se sentirá estar lejos de ese Dios todopoderoso? Hermano, no desaproveche su tiempo. Cada momento que usted pueda alabar, que usted pueda glorificar, que usted pueda dar gloria a ese Dios, hermano, lo invito a que usted lo haga. Aproveche cada momento. Démosle honra y gloria, dice la palabra del Señor. En el Salmo 66, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Exalte el nombre del Señor Jesús en este momento. Que sea exaltado su nombre en este momento. Gloria a Dios. Aleluya. Mi
Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, paz de Cristo. Paz de Cristo, hermanos. Y muchas gracias al Señor Jesucristo porque nos permite estar aquí este día para alabarle, para glorificar su nombre, para exaltarle. Desde aquí reciban un abrazo con mucho cariño, con mucho amor, y es un gran gusto poder a cada uno de ustedes. Dios bendiga a sus vidas, sus familias, a todos los que el Señor hasta aquí nos ha guardado. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea, exaltado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Que toda nuestra vida, que todo lo que somos depende de Dios. Sin el Señor no somos nada. Sin Él no somos nadie. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podríamos ni siquiera ni respirar ni levantarnos. Gracias a Dios porque este día podemos levantarnos y podemos estar aquí alabando, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias a Dios porque Él nos ama tanto. Gracias a Dios porque Él nos cuida, porque Él nos protege, porque Él nos sustenta, porque Él nos ama tanto. Alabado sea su nombre. Aleluya. Esta mañana agradezco al Señor Jesucristo la oportunidad que permite estar aquí para predicar su palabra. También a nuestro pastor, nuestro hermano Raúl, le agradezco la oportunidad que me da para anunciar la palabra de Dios y compartir con ustedes este mensaje para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece si así como está de pie? Buscamos en la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Únicamente el versículo 1 dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1, para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No lo podemos una vez. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La tercera vez lo repetimos para honra y gloria del Señor. Y ahora ya nos aprendimos un texto esta mañana para honra y gloria del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos, el Evangelio no es mío, no es suyo. El Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos de Él, porque hemos aceptado el Evangelio, su amor, su gracia y su misericordia. Alabado sea su nombre. Hermanos, ¿qué le parece? Le damos gracias a Dios en esta tarde. Y si hay alguien, hermanos, que en este momento tenga alguna necesidad, que en este momento tenga alguna enfermedad, hermanos, tan solo levante su mano. Desde aquí podemos orar por usted. Si hubiera alguien, hermanos, con una necesidad, si hubiera alguien, hermanos, que quiere poder ir por algún familiar, en Cristo hay poder. En el nombre de Jesucristo vamos a orar. Vamos a darle la honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios, hermanos, porque Él nos ama tanto. Te alabamos, Señor, te honramos, te exaltamos, Señor. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque tú nos permites alabarte, porque tú nos permites adorarte, porque tú nos permites estar este día para enaltecer, engrandecer este nombre, Señor bendito, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, que podemos llegar ante tu presencia, el trono de gracia, que podamos llegar ante ti, Señor, donde tu palabra nos dice
Dios Todopoderoso, que podamos llegar confiadamente al trono de la gracia, que sin ti no podemos llegar. Señor, que no merecemos, que no somos dignos de estar delante de tu presencia, pero por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia podemos alabarte, podemos darte la honra, podemos darte la gloria, podemos darte, mi Señor Jesucristo, toda la alabanza. Vamos a engrandecer este nombre, Señor bendito, que es sobre todo nombre. Podemos darte la honra, podemos darte la gloria, podemos darte, mi Señor Jesucristo, toda la alabanza. Santo, 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 santo eres, mi Señor Jesucristo. Santo eres, Dios Todopoderoso. Santo eres, Dios. Mi Señor, mi Salvador. Y adorarte con todo mi ser, con todo mi corazón, para tu honra, para tu gloria, para tu alabanza. En el nombre de mi Señor Jesucristo, habla por mí. Habla por mí, Señor bendito. Tú tienes para nuestra vida esta tarde. En el nombre de Jesús, en el nombre, Señor bendito, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo te alabo, te adoro, Señor, te exalto. Alabado seas, Padre Celestial. Exaltado seas, Dios Todopoderoso. Gloria al Cordero de Dios. Alabado sea el sea su nombre. Gracias. Oh,
Señor, porque solo tú, Señor, eres digno de la honra. Solo tú, Señor Jesucristo, eres digno de ser alabado. Solo tú, Señor Jesucristo, eres digno de ser exaltado. Solo tú, Padre Celestial. Solo tú, mi Dios Todopoderoso. Solo tú, mi Señor. Alabado sea tu Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Oh, alabado sea el Señor. Oh, alabado sea el Rey de Reyes. Gracias, Señor Jesucristo, que tú vienes esta tarde a tocar nuestras vidas, ser lavados, ser transformados, ser llenos, Señor, de tu unción de lo alto. Oh, ser llenos de ti, Señor. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Rey de Reyes, Señor. Alabado sea tu nombre, Gracias, Señor, porque nos amas tanto. Gracias por tu misericordia. Alabado sea Señor. Gloria al Cordero de Dios. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos podemos darle un aplauso más fuerte al Señor Jesucristo. Vamos a alabarle con esa alegría, con esa libertad, con ese gozo, hermanos, y con ese sentir que pone nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Alabado sea su nombre. Bueno, le pido que por favor tome su lugar y vamos a meditar unos momentos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo que hemos leído, Marcos capítulo 1, versículo 1, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio según San Marcos, la palabra de Dios que se ha mencionado esta tarde. Comentaristas, teólogos, traductores de la Biblia han mencionado que el Evangelio según San Marcos es el primer evangelio que se escribió. El Evangelio según San Marcos es el evangelio que más milagros registra de nuestro Señor Jesucristo que ningún evangelio. El Evangelio de Marcos es así llamado por este joven Juan Marcos, que anduvo con el apóstol Pedro predicando, mirando los milagros, andando con el apóstol Pedro, todo lo que él miró, todo lo que él vio, todo lo que Pedro le dijo acerca del Evangelio. Juan Marcos
llamado así este joven, es quien anduvo predicando con Bernabé, es quien anduvo predicando, anduvo llevando la palabra de Dios con Bernabé y con Pablo en el primer viaje misionero. En el segundo viaje con Pablo ya no fue, pero otra vez en el tercer viaje se unió a Bernabé para anunciar el evangelio. Era primo hermano de Bernabé. Así la palabra del Señor Jesucristo en este pasaje, Juan Marcos nos habla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje así inicia la palabra de Dios en este evangelio sin más preámbulo, sin tanto rodeo. Él llega y menciona principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Inmediatamente Pablo ingresa aquí iniciando así su evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el versículo 15 de este capítulo 1 nos dice también el evangelio según San Marcos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. La palabra arrepentíos, que significa, proviene de la palabra metanoia, que significa un cambio, una transformación. Arrepentimiento, que significa ser tocado por Dios. Un arrepentimiento el cual quiere la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo que arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Que aceptemos al Señor Jesucristo, que aceptemos su palabra. El primer punto que quiero hablar de esta tarde es de este versículo es: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es, hermanos, lo que usted y yo tanto predicamos? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es el evangelio? Alguien podría decir: el evangelio es una buena nueva. El evangelio es un anuncio. El evangelio es una gran noticia. La palabra que Dios utiliza aquí y este pasaje en el evangelio según San Marcos es que este evangelio estaba dirigido a los romanos, a los creyentes que se encontraban en Roma. Y estos romanos, cuando se utiliza la palabra evangelio, todo lo que se utiliza, el lenguaje que está aquí, es porque esta terminología era muy conocida de todos los romanos y de los griegos en este tiempo, en esta cultura. Evangelio para estas personas significaba, para el César, para un emperador, ir a conquistar lugares, ir a conquistar países, ir a conquistar ciudades de incultos, de bárbaros, donde no pertenecían o que no tributaban para con Roma. Así el emperador, junto con un ejército, pasado un tiempo, cada determinado tiempo, salían e iban a conquistar. Cuando iban a conquistar, moría gente de su ejército, moría gente de aquellos lugares, de aquellos bárbaros que conquistaban. Cuando regresaban y habían conquistado aquel lugar, llegaban a Roma, llegaba el César en un caballo blanco y con la bandera de Roma, gritando y diciendo: evangelio, 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 y dando este anuncio, dando una buena noticia, que habían conquistado pueblos, que habían conquistado naciones a través de la espada, a través del derramamiento de sangre. El evangelio de Marcos inicia así este pasaje para los romanos, para los griegos, para el tiempo de aquella cultura, iniciando principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y se preguntaban ellos: ¿qué es este evangelio del cual nos estás anunciando de Jesucristo? Nosotros no conocemos otro evangelio más que el del emperador, el del César, el que conquista. Por eso viene Marcos anunciando aquí y dando una buena nueva, un gran anuncio, una buena noticia. El Señor Jesucristo ha venido a morir por ti en la cruz del Calvario. Evangelio, nuestro Señor Jesucristo viene a dar un anuncio, que Él viene y conquista nuestro corazón, que viene y conquista nuestra vida a través del derramamiento de sangre, no mío, ni suyo, ni de pueblos, ni de naciones,
sino el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Viene y nos conquista con su amor, con su gracia, con su misericordia. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Principio del evangelio de Jesucristo. Para este tiempo no había otra alternativa. Era solo la conquista, era solo la muerte de pueblos para poder conquistar, para poder llegar hasta estas ciudades. En este momento llegaba la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Llegaba el evangelio de nuestro Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos, cómo le conquistó el Señor, cómo llegó a su vida. Recuerda cuando tocó su corazón. Recuerda cuando usted lloró. Recuerda cuando algo tocó su ser, que decidió servirle y alabarle, y que decidió, hermanos, que su vida fuera cambiada, que su vida fuera transformada. Que ya no quiero ser igual, que ya no quiero ser el mismo de antes. Ahora soy del reino de Jesucristo. Ahora pertenezco al Señor. Ahora soy del Rey de Reyes y Señores. Este es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio mío, no es el evangelio que yo anuncio. Es un evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es este evangelio que Él vino a conquistar a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y con el cual en la muerte de Cristo Jesús usted y yo hemos muerto a nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y en esa resurrección también nosotros resucitamos. Ahora, de tal manera que dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y ahora ya estoy muerto para el mundo, y ahora yo vivo para Cristo, porque el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados. Principio del evangelio de Jesucristo. Antes de esta palabra evangelio aparece otra palabra que dice principio. Y que yo le preguntaría: ¿cuándo fue el principio del evangelio? ¿Cuándo inició el evangelio? Algunos podríamos decir que el evangelio inició cuando el Señor llegó a nuestra vida. Algunos podríamos decir que el evangelio llegó cuando el Señor tocó a nuestros padres o a nuestros abuelos. Algunos podríamos decir que el evangelio llegó junto con los profetas, junto con aquellos hombres que nos trajeron la palabra de Dios, que profetizaron de salvación del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo comenzó el evangelio? Podemos ir hasta el libro de Isaías y decir: allí inició el evangelio, en el libro de Isaías. Otros podríamos decir: nos tenemos que ir hasta Génesis capítulo 3 versículo 15, donde le dice el Señor a la mujer: y de tu simiente, dice, saldrá un hombre, dice, y se te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde allí podemos decir que nació el evangelio, cuando Adán y Eva pecó, y nuestro Señor Jesucristo de allí miró el hombre desnudo, solo, haciéndose trajes con las hojas de los árboles. Y el Señor nos miró desnudos, en vergüenza, solos, tristes, en aflicción. Y dice que Él tomó un cordero para poder cubrirnos nuestra vergüenza, nuestro pecado. Ese cordero, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero a lo mejor podemos ir más atrás. ¿Cuándo inició el evangelio? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice la palabra del Señor: fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo. Dice: ya destinada desde antes de la fundación del mundo. El principio del evangelio, hermanos, inició desde antes de la fundación del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre necesitamos de Dios. Porque nuestra naturaleza humana nos hace pecar. Nuestra naturaleza humana
ser faltos ante Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo. Aquí nuestro Dios Todopoderoso está diciendo que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había escogido, ya había decidido morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Por qué? Por mi pecado, por mi situación pecaminosa, por mi condición de hombre. Yo peco porque soy hombre, porque soy humano. El Evangelio, bueno, algunos le llaman el quinto evangelio a Romanos, o el sexto, porque dicen que también Hechos es un evangelio, o dicen que algunos Romanos también es un evangelio. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, dice, y también al griego. Es su palabra, más el justo por la fe vivirá. Principio del Evangelio de Jesucristo. Cuando inició este Evangelio, cuando el Señor estaba con los discípulos, les dijo: es necesario que yo me vaya, pero voy a enviar al Consolador, y Él nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, primeramente, hermano, nos tiene que convencer. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque somos humanos. Tenemos que entender primero que somos humanos, que no estamos en una condición de pecado, y es el Espíritu Santo el que me convenció. Yo me convencí, mi entendimiento, mi sabiduría, no me dio entendimiento para decir yo estoy en pecado. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que fue el que me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Cuando primeramente entiendo que estoy en pecado, es que yo necesito de Dios. Posteriormente llega la justicia de mi Señor Jesucristo, y Él nos ve justos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. No por lo que yo he hecho, no porque lo que yo tengo en mi vida, sino por la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, nos ve justos a usted y a mí. Y dice que también nos convencerá de qué, de juicio. Del juicio, hermanos, cuando estemos delante de la presencia del Señor. Así que Él nos va a librar, hermanos, del castigo eterno, del infierno, del lugar que arde con fuego y azufre. Estaremos con el Señor por toda una eternidad. Y cuando veo, hermanos, en el tabernáculo, y que el Señor le da a Moisés estrictas características de cómo debe ser construido el tabernáculo y cómo debe estar, hermanos, aquí, y los muebles que aparecen en el tabernáculo, y se pondrás una única puerta en el tabernáculo. Posteriormente, cuando entras al tabernáculo, aparece el altar de bronce, y luego aparece la fuente de bronce. Bueno, la puerta que está en el tabernáculo representa a nuestro Señor Jesucristo, representa su evangelio. Dice Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, este entrará y hallará pastos y será salvo y tendrá vida eterna. Cuando llega posteriormente, que entra al tabernáculo, se encuentra con el altar de bronce, se encuentra con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, se encuentra con esta palabra de Dios en la cual nos dicen: por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gracia de Dios. Podemos saber allí la palabra, la ley de nuestro Dios Todopoderoso. Pero enseguida está el altar de bronce, donde aquellos sacerdotes se miraban y tenían que lavarse para poder entrar ante la presencia de Dios, para poder obtener perdón, salvación y vida eterna. Cuando entraban allí, hermanos, en el altar de bronce, se podían ver, hermanos, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio en la cruz del Calvario, no podríamos estar aquí. No tenemos derecho a la salvación. No podríamos hacer nada. Y cuando llega la fuente, nos miramos aquí en la palabra de Dios y podemos entender que necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y nos podemos ver allí.
Y nos podemos ver en este espejo que es la palabra de Dios, que es la ley. Y así se miraba el sacerdote allí en aquella fuente de bronce y tenía que ser lavado porque se encontraba sucio. Podemos entender, hermanos, que el llegar a la fuente es poder aceptar al Señor Jesucristo en bautismo, en ser lavados. Eso significa, hermanos, vivir por fe, aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y darle la honra y la gloria, la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Este es el evangelio del Señor Jesucristo, que desde un principio nuestro Dios Todopoderoso ha estado en nuestra búsqueda. Nos está buscando continuamente a usted y a mí, a cada momento, todos los días, para servirle, para adorarle, para venir ante su presencia, para darle la honra, la gloria y la alabanza. Alguien puede decir: yo busqué a Dios. Pero desde la historia, hermanos, podemos ir hasta atrás. ¿Quién buscó a Abraham? ¿Abraham buscó a Dios? Dios fue y buscó a Abraham y a Sara. Cambió su vida por completo. Después de estar en pecado en Ur de los Caldeos, viene y transforma su vida. Le da un hijo, le da una promesa. Y aún así, cuando Abraham llega a aquella ciudad prometida, él dice que habitó como extranjero porque él no quería aquella ciudad terrenal. Él esperaba una ciudad celestial, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es el evangelio. Esta es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Espero haber hablado del evangelio y del principio del evangelio. El segundo punto que nos menciona aquí, del cual quiero hablar, es el evangelio de Jesucristo. El evangelio trata acerca de Jesucristo. Jesucristo es el centro del evangelio. Sin el Señor Jesucristo, hermanos, no tenemos el evangelio. Sin el Señor Jesucristo no hay una buena noticia. Sin el Señor Jesucristo no hay salvación. Sin el Señor Jesucristo no hay vida eterna. Sin el Señor Jesucristo, hermanos, no se pudo haber derramado esa sangre preciosa, hermanos, que Él derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y no podíamos ser salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Sin el Señor Jesucristo no somos nada, no somos nadie. No podemos hacer absolutamente nada. Jesucristo es el centro del evangelio. Por eso repito una vez más que Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y Romanos está separado en 3 secciones. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, el Señor Jesucristo nos habla acerca del pecado, acerca de la condición en la que se encuentra el hombre, acerca de su situación. El capítulo 1 nos habla acerca del hombre que se volvió contra su naturaleza. Dicen, regresando hombres con hombres, teniendo intimidad hombre con hombre y mujeres con mujeres. El hombre cambió la ley que había establecido Dios para nuestras vidas, para que hubiera bendición en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Y hoy el hombre ha querido cambiar todo esto. Hoy en día se habla de un orgullo gay, en vez de que se hable de una vergüenza gay, de una intimidad de hombres con hombres, de hombres hasta con barba besándose uno con otro. Y el Señor está en contra de ese pecado y está hablando contra esa naturaleza. Hoy el hombre quiere cambiar esa ley que Dios ha establecido aquí en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Estados Unidos, la ley que puso acerca del aborto, segundo tras segundo, en este otro segundo, mataron a un bebé. En este pasó otro segundo y mataron a otro bebé que tenían en su vientre. Hoy Holanda, otras partes de Europa quieren también cambiar leyes, hermanos, que van contra la naturaleza de Dios. Que hombres adultos pueden tener relaciones con niños o con niñas. ¿Por qué? A causa del pecado. A causa del pecado.
Hermanos, la gracia del Señor es grande. Mis pecados son muchos, pero la gracia de Dios es mayor. Mis pecados son muchos, pero la gracia de Dios es mayor. Aleluya. Cristo Jesús, hermanos, tiene una respuesta para estos hombres. Tiene una bendición para sus vidas, aquellos que han cambiado contra naturaleza. Cristo Jesús es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo significa su nombre, que Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados, el pecado que tiene el hombre. Así, Romanos, desde el capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 20, nos habla acerca del pecado. Me quedo asombrado con Romanos capítulo 3 versículo 11, donde dice: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún Emilio Landeros. No hay justo ni aún uno. No hay justo. No hay justo ni aún uno. No hay justo. Sigue diciendo el pasaje: no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay. No hay quien busque a Dios. Pero aparece un pasaje, una sección asombrosa en Romanos capítulo 3 versículo 21 hasta el capítulo 7. Y me gusta mucho ese pasaje, y me gusta mucho esa palabra en Romanos 3 21, que dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios para hombres que quieren cambiar contra naturaleza, la ley, la palabra de Dios. Pero ahora esa gracia, esa justicia de Dios está en nuestras vidas, está en nosotros. Esa misericordia de nuestro Dios todopoderoso. Los primeros 3 capítulos de Romanos, la palabra del Señor nos hace ver nuestro pecado, nuestra condición. Posteriormente aparece la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos llegar arrepentidos delante de su presencia y alabarle y adorarle y exaltar su nombre y darle toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Y a pesar, hermanos, de que mis pecados son muchos, la gracia de Dios es mayor. Aunque mis pecados sean muchos, la gracia de Dios es mayor. Su gracia, su misericordia, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y tenemos acceso al lugar santísimo. Y es por eso que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, para poder estar delante de su presencia por toda una eternidad. No por mis fuerzas, no por lo que yo tengo, hermanos. Si no fuera por el Señor Jesucristo, no tendría derecho a estar aquí. No tendría ni derecho, hermano, ni siquiera soy digno de tomar este lugar y este púlpito, hermanos, tan solo por la gracia de Cristo Jesús. Yo estaba leyendo Romanos y esta sección, hermanos, que se extiende hasta el capítulo 7, que nos habla acerca de la ley. Que dice Pablo: miserable de mí, porque en mi ser solo habita el mal, solo habita el pecado. Porque cuando quiero hacer el bien, dice, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, dice, eso es lo que hago. Miserable de mí. Y lo sigue diciendo: pero doy gracias a mi Señor Jesucristo, que Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y me ha hecho justo, aunque no tengo derecho, aunque no tenía, hermanos, ningún plan para estar con Dios. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. La palabra de Dios, hermanos, y quiero hablar acerca de la gracia que se demuestra en el libro de Ruth. Este libro de 4 capítulos, donde nos habla de un hombre llamado Elimelech, su esposa Noemí y su hijo Malión y Kelión. Dice que en aquel tiempo hubo una gran hambre en Belén. Y salieron estos hombres de Belén y fueron a los campos de Moab. Belén significa casa de pan, significa una casa de abundancia.
una casa de bendición. Un lugar, hermanos, donde se habla del pan de Dios y del alimento de Dios, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta familia salió hacia Moab. Moab, ¿qué significa? Moab, hermanos, significa fornicación. Fueron allá a aquel lugar. ¿Saben qué pasó? Ustedes ya conocen. Elimelec murió. Posteriormente, sus hijos Malón y Kelión se casaron con dos mujeres, una llamada Ruth y otra llamada Orfa. Duraron en aquel lugar 10 años. En aquel tiempo, en aquellos 10 años, perecieron todos los hombres. Murió Elimelec, Malión y Kelión. Se quedaron las 3 mujeres solas: Noemí, Orfa y Ruth. Noemí, que su nombre significa gracia. Ruth, su nombre significa amiga o compañera. Orfa, su nombre significa terquedad. Y llega el momento en que llega un gran anuncio hasta los campos de Moab, hasta aquel lugar de fornicación, y dice: ha regresado la bendición a Belén. Hay abundancia de pan. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de alegría. Es tiempo de regocijo. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de regresar a la casa del pan. Es tiempo de regresar donde Dios bendice grandemente a las familias. Es tiempo de regresar a aquel lugar donde hay abundancia. Orfa y Ruth, nueras de Noemí, le dicen a Noemí: vamos a estar contigo y te vamos a seguir. Y le dice Noemí: ¿de veras quieres ir conmigo? ¿De veras quieres ir conmigo? 10 años después de haber estado en Moab. Hermanos, ¿cuántos años han pasado? Y podemos decir: tenemos 10 años en Cristo. Y tal vez a lo mejor esos 10 años los hemos pasado sin Dios. Decimos que estamos con el Señor, pero a lo mejor los hemos pasado lejos de Él. 10 años, 10 años. Cuando llegan a la frontera de Moab, Noemí se detiene y le dice a Orfa: ¿realmente quieres ir conmigo? Y dice Orfa: sí, quiero ir contigo a Belén, a la casa del pan. Le dice a Ruth: Ruth, ¿quieres ir conmigo? Sí. Y luego Noemí le dice: ¿sabe qué? Regrésate para tu casa con tus padres, con tus hermanos. Regrésense. Yo no puedo tener hijos para que alguno de ellos se case con ustedes. La cultura en aquel tiempo decía que si uno de estos hijos de Noemí moría, ella tenía que casarse con el menor, pero ya no tenía hijos. O en aquel tiempo la mujer se tenía que casar con un pariente de ella, de la mamá o del papá. Orfa, ustedes pueden deducir que por su nombre terquedad no fue a los campos del pan. Llegó a la frontera, llegó a la línea, llegó al lugar de arrepentimiento, llegó al lugar de la fe, llegó al lugar donde iba a obtener bendición y dudó, no quiso, le faltó la fe. La palabra en Romanos me dice: más el justo por la fe vivirá. Dice la palabra de Dios que Orfa, cuando llega allí, la abraza y le da un beso a Noemí y le dice: ¿sabes qué? Me voy a mi casa, me regreso. ¿Sabe por qué? Por la terquedad del hombre, por el pecado, por la condición que está en cada uno de nosotros, por nuestra terquedad. ¿Cuántos nos recordamos la terquedad de Balac? Que una burrita le tuvo que dar entendimiento acerca de lo que Dios tenía que hacer en su vida. ¿Recuerdan a Balaam? Cuando el rey Balac, rey de Moab, lo que se menciona aquí otra vez, dice que mandó unos mensajeros porque venía el pueblo de Israel, y todo por donde venía caminando el pueblo de Israel lo venía conquistando porque Dios estaba con él. ¿Y sabe qué? Estos mandaron un mensajero y dijeron: ¿sabes qué? Ve con el profeta Balaam, porque todo lo que aquel profeta anuncia, eso se cumple. Y quiero que le hables a Balaam para que maldiga a este pueblo de Israel, no venga y llegue hasta aquí y me conquiste. Y dice que mandó mensajeros, este rey Balac, rey de Moab, mandó mensajeros para con Balaam: y llévale tesoros, y llévale dinero, y llévale todo lo que tenga para que venga y maldiga al pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasó?
que cuando estos mensajeros llegaron con Balaam y le contaron todo lo que había acontecido, ¿sabe qué dijo Balaam? Déjame consultar con Dios. A veces, hermanos, cuando estamos en pecado y cometemos un pecado una y otra vez, a veces todavía ni siquiera nos hace sentir mal para llegar delante de la presencia del Señor y decirle: ¿me permites hacerlo? ¿Me permites hacerlo? Balaam llega con el Señor, con nuestro Dios Todopoderoso, y le dices: ¿me permites ir con Balac para decir al pueblo de Israel? Y le dijo Dios: no vayas, porque mi pueblo de Israel, mi pueblo bendito es. No vayas para allá, Balac, no vayas para allá, Balaam, perdón, no vayas para allá, porque mi pueblo es bendito. Somos pueblo de Dios, hermanos. Somos pueblo del Señor, llamados a anunciar el evangelio, llamados a anunciar la palabra. Somos el pueblo de Dios, hermanos, que da pan al mundo. Balaam, hermanos, insistió por segunda vez ir con el Señor. Señor, porque fueron mensajeros otra vez. Así es el pecado en nuestra vida. Llega una segunda vez, llega el enemigo a insistirnos en que pequemos. Y Balaam, ¿sabe qué? Dice: voy a ir con el Señor a ver qué me dice, a ver si acepta que yo vaya a maldecir al pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice: ve pues, Balaam, haz como tú quieres. Hermanos, el Señor está esperando que vengamos a Él arrepentidos, que dejemos el pecado. Balaam iba a morir 3 veces cuando iba en camino hacia Balac para maldecir al pueblo de Israel. Si la burrita, si la asna en que va no se detiene en el lugar 3 veces, cuando él miró al ángel de Jehová con la espada desenvainada para darle muerte a Balaam, y cayó una vez. Y Balaam todavía golpeó a la burra la primera vez. Y la segunda vez que se encontraba por un camino donde había 2 muros a un lado, el ángel de Jehová allí estaba, y cayó la burra, cayó ahí porque no quería pasar, porque adelante ya estaba el ángel de Jehová con la espada para matar a Balaam. Y la tercera vez llega, hermanos, y la burra se detiene en un lugar y Balaam le pega y la golpea una vez, otra vez, otra vez. Y la burra le dice: ¿por qué me golpeas? ¿No has visto el ángel de Jehová que está allí con una espada? Si no me detengo, si no me echo aquí en este lugar, tú habías muerto en este momento. Y en ese momento nuestro Dios le quita la venda a Balaam para que pueda ver el ángel de Jehová. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos llama a servirle para tener lugar de bendición? Por eso la palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado sí es muerte, hermanos, pero la vida eterna no es una paga. Bueno, no es algo que nosotros merecemos, porque la paga del pecado es muerte. Sí, es cierto, la paga del pecado es muerte. Balaam merecía la muerte por su pecado, pero la vida eterna, hermano, no es una paga, no es algo que merecemos. Lo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación y la vida eterna es un regalo de Dios. Es una dádiva, es un don. No es algo que yo me haya ganado, no. Yo estoy en pecado, no merezco nada. La gracia de Dios, mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. La gracia de mi Señor Jesucristo es mayor. Esta es la gracia de mi Señor Jesucristo, de un Dios todopoderoso. Hermano Ruth, ustedes ya saben, siguió a Noemí y le dijo: Noemí, a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú estés, estaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y fueron a un lugar. Llegaron a la casa antigua, me imagino, que tenía Noemí, con una gran pobreza. No tenía ni agua para tomar. No tenía ni un pedazo de pan. No tenía ningún 5. Ruth, en aquel tiempo había una cultura. Llegaron en tiempo de cosecha.
Cuando había cosecha, todo lo que el dueño o el patrón no cosecha, todo lo que se queda, todo ese exceso era para la mujer y para el hombre pobre de aquel tiempo. Dice la palabra de Dios que Ruth fue a buscar, o si pueden entender, fue, hermanos, a buscar alimento, fue a espigar a esos campos. A lo mejor fue a un campo de otra persona y fue a un campo de otro lugar, pero ella miró a la derecha y dijo: aquí en este campo yo voy a buscar espigas, aquí en este campo. Y ustedes saben a qué campo llegó Ruth. ¿A qué campo llegó? Llegó al campo de Booz. Llegó a aquel campo de aquel lugar y empezó a espigar. ¿Y saben qué pasó en aquel momento? Alguien puede decir: eso fue accidental, ¿cómo puede ser eso? En ese momento que ella andaba espigando en ese campo, llega Booz, el dueño, el patrón de toda aquella cosecha, de todas aquellas tierras. ¿Y sabe qué miró Booz? Booz no miró su cosecha, Booz no miró su cultivo, Booz no miró a los trabajadores. Tan solo Booz, su vista se centró en Ruth. Su vista tan solo pudo centrarse en él y le preguntó a los trabajadores: ¿quién es aquella mujer? Dijo: aquella mujer es Ruth, la nuera de Noemí, tu parienta. Y les dijo: déjenla que espigue allí, no la molesten, y todo lo que ocupe dénselo. El Señor Jesucristo, hermanos, fijó su mirada en usted y en mí. Él no se fijó en nadie más. Canta la hermana Tere un himno: Él no se fijó en las maravillas de este mundo, Él no se fijó en las maravillas de la naturaleza, de la tierra. El Señor Jesucristo fijó su mirada en usted y en mí, por su amor, por su gracia y por su misericordia. Mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor, dice este himno. Mis pecados son muchos, pero la gracia de mi Señor Jesucristo es mayor. Es la gracia de mi Señor Jesucristo que me da entrada al cielo. Es la gracia de Cristo Jesús que me da vida eterna. Es la gracia de Cristo Jesús que perdona todos mis pecados. No importa cuán grandes sean esos pecados, no importa cuán grandes sean, no importa que esos pecados sean muchos, la gracia de Dios es mayor. Su misericordia y su gracia es mayor. Es grande la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Noemí se casó con Booz. Booz la redimió, su pariente. La sangre preciosa de Jesucristo, su amor y su gracia nos redimió, hermanos, usted y a mí. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios, hermanos, por eso? ¿Cuántos podemos exaltar su nombre? Por esa gracia de Dios, por esa gracia que es mayor, por su amor y por su misericordia. ¿Cuántos podemos exaltarle? Puede ponerse de pie, hermanos, y darle gracias al Señor. Mis pecados son muchos, hermanos, pero su gracia es mayor. La gracia del Señor Jesucristo es grande. Es grande la misericordia de Dios, hermano. Es grande. El capítulo 8 de Romanos dice: ahora pues, dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me gusta el capítulo 8 de Romanos. Y así hasta que termina, nos habla de esta gracia, de esta misericordia. Yo no sé, hermanos, si usted tenga que agradecerle a Dios por esta gracia, por esa misericordia del Señor. Señor,
Dios Todopoderoso, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Cuán grande es tu nombre. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Dios Todopoderoso? ¿Qué sería, Señor? ¿Qué sería, Señor? ¿Qué sería? Los pecados son muchos, Señor. Pero tu gracia, Señor. Los pecados son muchos, Señor. Tu gracia es mayor. Oh, alabado sea tu nombre. Te alabo, te adoro, Señor, te exalto. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú me ayudas. Te doy gracias, Señor, porque tú me proteges. Te doy gracias, Señor, porque tú me sustentas. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú me amas. Te doy muchas gracias, Señor, porque no me dejas, no me dejas así. Alabo y glorifico tu nombre. Te adoro, te honro, te exalto. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tú me amas tanto. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque tu gracia es mayor. Gracias, Señor, porque tu gracia es mayor. Gracias, Señor, porque tu gracia es mayor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, bendito, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre, Señor Jesucristo, en toda la tierra. Esta gracia, Señor, tu amor, tu misericordia, favor inmerecido, favor, Señor. Oh, mi Dios Todopoderoso, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Alabado sea Dios
¿Sabe usted que David, cuando pecó, sabe usted que tardó 6 meses en arrepentirse? ¿Sabe que David miraba la palabra de Dios todos los días? Leía la ley todos los días, pero no se arrepentía. Hasta que llegó Natán y le contó una historia de un hombre rico con muchas ovejas y muchas vacas, y un hombre pobre que nada más tenía una corderita. Usted ya sabe cómo termina, que este hombre rico, cuando viene un hombre del camino y que le pide de comer, va y le quita a aquel hombre rico aquella corderita, aquel hombre pobre aquella corderita que aquel hombre había alimentado de su mano, que le daba de tomar de su vaso, que le daba de comer de su plato, y le quita aquella ovejita y la mata para darle de comer. Dijo David: este hombre merece la muerte. ¿Quién es? Le dijo Natán: eres tú. Fue hasta entonces que se arrepintió David. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. El Señor Jesucristo nos ama. David se arrepintió, hermanos. El Señor lo perdonó hasta que se arrepintió. No sé cuántos de nosotros hemos pasado tiempo lejos de Dios. No sé. Dios, hermanos, que Dios le bendiga, Dios guarde sus familias. Les amamos. Que esta palabra, hermanos, sea de bendición en nuestras vidas. Dios bendiga, hermanos, sus vidas, sus familias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos al Señor, alabémosle, démosle honra, démosle gloria, démosle alabanza, exaltemos su nombre, hermanos, donde quiera que estemos. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos, hermanos, que realmente cuando nos vean digan: este hombre es hijo de Dios, este hombre fue alcanzado por el evangelio de Dios. Y los bendiga, hermanos. Un saludo para cada uno de ustedes, los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús.